Queremos compartir esa palabra maravillosa. Y les invito a que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20 y nuestro tema para hoy, la autoridad. ¿Cómo es? La autoridad. Autoridad significa tener el permiso, la libertad para hacer algo. Tener esa autoridad significa poder hacer algo que yo quiero hacerlo. Hay una confusión entre autoridad. Muchos creen que autoridad es mandar, gritar, ordenar, pero autoridad es mucho más que eso. Autoridad significa tener el permiso, tener la libertad para poder hacer algo. Los sacerdotes que estaban en ese entonces con Jesús tenían una gran preocupación y era saber quién le dio la autoridad a Jesús. Veamos ahí en el versículo 2. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te está dando esa autoridad? La autoridad tomada a la fuerza no es autoridad. La autoridad va tomada así de la mano, pero de la mano de la obediencia. Solamente con obediencia nosotros también podemos tener autoridad. Hay personas que les cuesta someterse a cualquier tipo de autoridad. Hay muchas personas que les gusta mandar, pero lo que no les gusta es obedecer. Aquí se hace lo que yo digo, aunque a nosotros no nos gusta obedecer. La autoridad va mucho más que allá. La autoridad es algo que no se impone. La autoridad se tiene que ejercer. Jesucristo ejercía autoridad. La autoridad se la ejerce a través de enseñar, a través del ejemplo. Si yo quiero enseñar a alguien a hacer algo, tengo que primero hacerlo yo. Si yo quiero que alguien me obedezca en lo que yo estoy haciendo, la mejor manera de enseñarle a esa persona es a través del ejemplo. Si esa persona me ve a mí hacer, ella también lo va a hacer. Muchos de nuestros hijos son igual a como somos nosotros. Queremos que ellos nos obedezcan, pero ellos nos ven también a nosotros en rebeldía. Ellos quieren ser como nosotros somos. Y muchas veces nosotros queremos que ellos sean totalmente diferentes a como nosotros somos. La obediencia es indispensable en todas las áreas de la vida. El empleado debe ser sujeto a su patrón, a su jefe inmediato. Miremos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 5. Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temblor y temor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo Jesús. La obediencia es primordial e importante en cualquier área de nuestra vida. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que aprender a obedecer. Si queremos aprender a mandar un día, tenemos que aprender a obedecer. No puedo mandar si primero no aprendo a obedecer. Los hijos es necesario que obedezcan a sus padres. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 1, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La vida se mueve en base a la obediencia. Los ciudadanos debemos obedecer a las diferentes instituciones que hay en la tierra. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, Primera de Pedro 2:13. Por causa del
Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. La vida se mueve en base a la obediencia. ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué el mundo vive en tanta agonía? Porque lo que menos nos gusta es obedecer. Todo el mundo quiere mandar, pero nadie quiere obedecer. Las empresas se llenan de empleados, pero no quieren obedecer y por lo tanto inmediatamente hacen sindicatos para no obedecer, para hacer lo que cada uno de ellos quiere. En la iglesia, los pastores son autoridad delegada por Jesucristo aquí en la tierra. Miremos Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La autoridad no se impone, la autoridad es algo que se ejerce. Cuando alguien nos obedece por miedo, mientras nosotros estamos frente a él, esa persona nos va a obedecer. Si nuestros hijos nos obedecen por miedo, mientras estemos con ellos, ellos nos van a obedecer. Pero inmediatamente nosotros demos la espalda, ¿qué va a suceder? Ellos hacen lo que quieren. Una cosa es obedecer por convicción, porque sabemos transmitir lo que queremos que ellos hagan, y otra cosa es obligarlos a que hagan lo que yo quiero que hagan. La autoridad no se impone. Muchos de nosotros creemos que mandamos más y nos van a obedecer más si gritamos más. Muchos padres creen que entre más griten a sus hijos, más le van a obedecer. Y todo lo contrario, muchas veces miramos que lo que causamos en ellos es simplemente rebeldía. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestros hijos obedezcan? La mejor manera para hacerlo es ejerciendo la autoridad. ¿Y cómo se ejerce autoridad? Se ejerce a través de la buena enseñanza y a través de nuestro propio ejemplo. Solamente con nuestro ejemplo, solamente sabiendo enseñar, un día ellos nos van a obedecer. La autoridad no es para imponerla. Jesucristo ejercía autoridad, pero a través de la enseñanza. En el versículo 1, ¿qué nos dice? Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesucristo no gritaba por gritar. Jesucristo no simplemente daba órdenes. Lo que él hacía era enseñar. Si a usted no le gusta cómo está actuando su hijo, su hija, ¿qué debemos hacer? Enseñar. Si mi esposo o mi esposa no actúa como yo quisiera que actúe, ¿qué tengo que hacer? Enseñarle. De esa manera yo ejerzo autoridad sobre esa persona. Cuando nosotros nos casamos dos personas totalmente diferentes, con costumbres diferentes, con maneras de pensar diferentes. El esposo no sabe qué tantas cosas le gusta a la esposa. La esposa no sabe qué cosas le pueden gustar al esposo. Pero la mejor manera de podernos entender sería si el uno y el otro nos tratamos de enseñar. ¿Cómo quiere que su esposo sea? ¿Por qué no tomarnos el tiempo para poder enseñarlo? ¿Cuántas veces, como amas de casa, contratan a alguien para el servicio doméstico
y pelean con mucha regularidad. Porque no le entiende la empleada, porque no le hace como ella quiere, pero la mejor manera sería enseñarle. ¿Qué quiere usted que haga? Enseñe. Ella no sabe cómo es que a usted le gusta. Ella entra a trabajar a ese lugar y no conoce sus gustos. Tal vez viene de otra casa donde los gustos eran diferentes. La mejor manera para nosotros poder hacer que alguien nos obedezca es a través de enseñar. No por gritar más somos los que más mandamos. La autoridad no se la reconoce a través de los gritos. La autoridad se ejerce. Y la mejor manera de ejercer autoridad es a través de la buena enseñanza y de nuestro ejemplo. Nuestros hijos van a terminar haciendo lo que nosotros hacemos, sin necesidad de gritar, sin necesidad de maltratarlos. La mejor manera de ejercer la autoridad, ¿cuál es? Vamos a mirar algunas de ellas. Primero, hablando con sabiduría. No siempre gritando nos demuestra que tenemos la razón. Hay un proverbio chino que dice: cuando se acaban los argumentos, comienzan las discusiones. Cuando ya no hay argumentos para poder convencer a alguien, entonces ¿qué viene? Los insultos, los maltratos, tratando de hacer que la otra persona me entienda. La mejor manera de que otro me entienda es cuando le doy buenos argumentos. Cuando yo le muestro por qué tiene que hacerlo de esa forma y no de la forma que lo estaba haciendo. Miremos ahí en el versículo 3 y 5, del 3 al 5. Respondiendo, Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, responderme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían, ¿de dice ahí? ¿De dónde fue? Él no se puso a pelear. Él simplemente dio algunos argumentos. Él simplemente habló con sabiduría. Y ellos terminaron confundidos. Y ellos terminaron discutiendo entre ellos mismos. Para ordenar algo no necesitamos gritar. Necesitamos hablar, pero ¿hablar con qué? Con sabiduría. Cuando hablamos con sabiduría, hacemos que aún nuestros enemigos se avergüencen. Si usted quiere avergonzar a su enemigo, no lo va a lograr insultando. Si usted quiere avergonzar a su rival, no lo va a lograr maltratando. Si usted quiere avergonzar a su enemigo, háblele con sabiduría. Y esa persona no va a tener con qué responder, con qué argumentar a lo que usted está hablando. Pero a veces nosotros pensamos que la mejor forma de dominar a alguien es gritando, maltratando. Antes eran las mujeres, pero hoy igual lo hacemos los hombres y nos volvemos cantaletosos. Y simplemente lo que hacemos es dar cantaleta por todo. Cogemos un tema en el día y no hay quien nos pare. Coge ese tema y ese tema tiene para todo el día. La discusión fue a las 8 de la mañana, ya son las 7 de la noche y todavía está con el mismo tema. No corrigió, no enseña, pero sí canta a los demás. Pierde el respeto de los demás. Causa discusión. ¿Qué no enseñamos? La mejor manera de ejercer autoridad es a través de hablar con sabiduría. A veces 3 palabras son más que suficientes para enseñar que todo un día
dando cantaretas, que todo un día hablando sobre lo mismo y no llegamos a ningún acuerdo, no llegamos a nada. Segundo, evitando discusiones vanas. En el versículo 8, ¿qué dice? Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Segunda de Timoteo, miremos ahí, capítulo 2, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Mas evita, ¿qué dice? Vanas palabrerías. ¿Qué no las pasamos nosotros hablando todo el día? Muchas veces vanas palabrerías. ¿La cantaleta qué es? Vanas palabrerías. Vanas palabrerías. Todo el día hablando sobre lo mismo, todo el día machacando sobre el mismo problema, sin tener una solución. ¿Eso qué son? Vanas palabrerías. Vanas palabras. Que no sirven para nada, que el viento se la lleva, que no ayuda a arreglar la situación, antes por lo contrario, la empeora. Porque nadie quiere quedarse ahí, todo el mundo se va saliendo, uno por uno, hasta que el cantaletoso se queda solo. La mascota es la primera a salir corriendo. Nadie quiere quedarse con él, porque tenemos vana palabrería. Y creemos que con eso nos van a obedecer. Y creemos que eso es autoridad. Y que como yo soy el papá, entonces puedo hablar lo que quiera, y soy la mamá, también puedo hacer lo que quiera. Y solamente pasamos el día en vana palabrería, que no llevan a nada bueno. Si yo quiero ejercer autoridad, primero, ¿qué debo hacer? Hablar con sabiduría. Hable con sabiduría. Que de nuestra boca salgan palabras que edifiquen y no que destruyan. En nuestro afán de mandar, muchas veces nosotros hablamos cosas que ofenden a la otra persona. Y que en lugar de hacer algo bueno, lo que hacemos es destruir. Tenemos que aprender a hablar, pero cosas que construyan, que edifiquen y no que destruyan. Para eso necesitamos pensar antes de hablar. El problema de nosotros los seres humanos es que primero hablamos y después pensamos. Tenemos la lengua desenchufada, no la hemos conectado al cerebro. Cuando nosotros vamos caminando y nos embrollamos los pies y nos vamos a tropezar con ella, es que nos damos cuenta que está sin desconectar, no está conectada. Pero ya hemos causado daño. Ya hemos causado daño. Por eso es necesario que aprendamos a hablar con sabiduría. Por eso es necesario también que evitemos las discusiones vanas, las vanas palabrerías. Si eso que va a hablar no tiene ningún sentido, mejor callemos. Más ganamos cuando callamos que cuando hablamos. En muchas situaciones de nuestra vida es mejor quedarnos callados. Pero habla el uno, habla el otro. Hay discusiones entre el esposo y la esposa, se mete el hijo, se mete la hija, terminan en una batalla campal. Todo el mundo. El hijo quería defender a la mamá se fue en contra del hijo. Y terminan discutiendo. Y el hijo dice que yo la quería era defender del papá, pero terminaron peleando. El papá quería defender a la mamá y la mamá se le fue encima. Porque en el afán del papá querer defender a la mamá de los mismos hijos, usó vanas palabrerías, que en lugar de ayudar fue un desastre total. La discusión era solamente entre el papá y el hijo, y ahora es entre todos, cuando tratábamos de ayudar. ¿Pero por qué dañamos eso? Porque utilizamos vanas palabrerías.
porque no hablamos con sabiduría. Tercero, ¿qué debo hacer? Reconocer que Jesucristo es Hijo de Dios, que es nuestra autoridad, que es nuestra cabeza. En el versículo 13, ¿qué dice? Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Tenemos que aprender a reconocer que nuestra cabeza es Jesucristo. Si yo obedezco a Jesucristo, entonces los demás me obedecen a mí. Si yo soy cabeza del hogar, tengo que aceptar que sobre mí hay otra cabeza, que es Jesucristo. Y entonces Él me va a dar sabiduría. Solamente cuando yo aprendo a depender de Jesucristo, hablo con sabiduría y no hablo vana palabrería. El depender de Jesucristo hace que cuando nosotros tengamos una discusión, antes de ir a gritar a mi hijo, a mi hija o a mi esposo, ya que Cristo es mi cabeza, ¿yo qué hago? Primero me voy a postrar delante de Él. Primero voy a pedirle a Jesucristo que me dé sabiduría para poder hablar. Porque la sabiduría proviene ¿de quién? De Dios. Si usted y yo estamos enojados con nuestra esposa, antes de ir a lanzar la cantaleta, tengo que ir a postrarme delante de Dios, reconocer que Él es mi cabeza. Por eso es que nosotros hablamos y después nos arrepentimos de lo que hablamos. Después de que nosotros lanzamos las vanas palabrerías, entonces nosotros decimos: pero ¿para qué la dije? ¿Por qué lo dije? No sé si usted la pasaba. Después de que nosotros la embarramos, entonces ahí sí vamos a donde quiera, a donde Cristo, a arrodillarnos, a decirle que nos perdone y a pedirle que restaure nuestro hogar cuando nosotros fuimos los que la dañamos. Cuando nosotros mismos destruimos lo que Dios ha unido, lo que Dios nos ha dado, entonces íbamos donde Él a pedirle que haga un milagro en mi esposa y en mi esposo, que le sane el corazón, cuando el que se lo hirió, ¿quién fue? Nosotros. Entonces el esposo nos vamos a postrar donde Jesucristo a decirle: Señor, sánale el corazón a mi esposa. Sí, pero si yo antes de eso hubiera ido a postrarme delante de Dios, ella no hubiera salido. Y si el esposo es el que salió herido, lo mismo. Es porque la esposa primero habló, primero gritó, y después va a donde Cristo a pedirle sabiduría. Tengo que pedirle sabiduría a Cristo antes de que yo vaya a hablar, para que lo que yo hable tenga sabiduría. Tengo que aprender a mostrarme primero delante de Dios. Primero, ¿qué necesito? Hablar con sabiduría. Segundo, evitar discusiones vanas. Tercero, reconocer que Jesucristo es Hijo de Dios, que es mi cabeza, que es el que me guía, que es el que me da sabiduría. Si usted y yo queremos hablar palabras sabias, tenemos que pedírselas al que las tiene, a Jesucristo. Porque del mundo no vienen palabras sabias. Cuando usted y yo tenemos una discusión con nuestra esposa, muchas veces ¿a quién le vamos a contar que estamos en problemas? Al vecino, al papá, y por eso es que el suegro odia al yerno. No por otra cosa, sino por lo que su hija misma llega a contarle. ¿Por qué el papá del novio, del esposo, odia a la nuera? Por lo que el mismo hijo le va a contar. ¿Por qué nuestras mamitas odian a nuestras esposas en algunos casos? Porque nosotros mismos llegamos allá: mamitas, que no hay quien cocine como usted. Si viera las sopas que me dan, es natural que nuestros padres sientan no agrado por nuestra esposa o por nuestro esposo, porque no hablamos con sabiduría, porque usamos vana palabrería. ¿Cómo es nuestra forma de hablar?
Cuarto, debo entender que no todos quieren nuestro bien, porque no todos se sujetan. Muchos de nuestros enemigos son aquellos que les cuesta sujetarse a lo que nosotros hacemos. Por eso es que hay enemistad. Miremos ahí en el versículo 20. Y acechándole, enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y algunos de ellos simplemente se fingían ser justos para ver en qué caían. Tenemos que saber que no todo el mundo con quien nosotros trabajamos les gusta sujetarse. Muchos de ellos simplemente están para ver cómo caemos. Allá afuera hay mucha gente que no le gusta someterse y por eso está pendiente de su matrimonio, a ver cómo funciona. Cuando se da cuenta que usted como esposa sí es sujeta a su esposo, ¿qué pasa con muchas de allá afuera que se fingen su amiga? La felicitan porque usted es sujeta a su esposo, o muchas de ellas que se fingen amigas, lo que hacen es decirle que no sea boba, que también salga y que haga lo que usted quiere. ¿Y cuántos amigos de los hombres también? Cuando nos ven que nosotros estamos bien en nuestro hogar y a ellos no les gusta sujetarse, ellos quieren que nosotros tampoco lo hagamos. ¿Cuántas personas, compañeras de trabajo de la empresa en la cual usted labora, cuando ven que usted es colaborador, cuando ven que usted es una persona servicial, ¿qué le dice? ¿Que siga así siendo servicial? No, es que usted sí que lambe al jefe. Porque ellos quieren. Dice que hay muchas personas que se fingen ser amigos simplemente para ver nuestra caída. ¿Por qué nosotros terminamos también no sometiéndonos? Porque las personas que andan con nosotros son personas que no les gusta someterse. ¿Por qué nosotros terminamos en problemas en la empresa donde trabajamos? Porque nuestros compañeros son los que nos inducen a que no nos sometamos. En el colegio y en la universidad, ¿cuántos terminan sancionados siendo buena gente, pero por la sencilla razón de que se dejan llevar por aquellos amigos que no les gusta someterse? No les gusta someterse y por lo tanto lleva a los demás a meterse en problemas y dificultades. Quinto, para evitar esto debo tener discernimiento. En el versículo 23, ¿qué nos dice? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Por qué me tentáis? Mas él, comprendiendo, ¿qué dice? La astucia de los otros, le dijo, ¿por qué me tentan? ¿Por qué me quieren hacer caer? ¿Por qué me ponen la cascarita? Y el mundo no quiere que nosotros vivamos bajo autoridad. El mundo no quiere que nosotros vivamos bien en nuestro hogar. Y por eso hay muchos que también nos ponen la cascarita. Muchos también nos incitan a que nosotros nos salgamos de la autoridad. Los jóvenes, ¿cuántos de los amigos de nuestros hijos, de los jóvenes, en verdad lo único que quieren es dañarles su manera de pensar? Y sobre todo cuando estamos en un mundo cristiano. Pero es que usted ya es un joven, usted es una señorita, usted está desperdiciando su vida. Usted ya era de que esté en las discotecas. Usted ya es de que estuviera independiente, claro, que su papá y su mamá lo sigan manteniendo, sí, pero
ya independiente de tolda, de querer hacer lo que quiere. Muchos allá afuera, a nuestros hijos, ¿a qué los incitan? A que sean los revoltosos, los que ya son independientes. Es que yo ya soy mayor de edad. Claro, mayor de edad para querer hacer lo que quiere. Pero para que el papá le siga pagando universidad, para que el papá le siga dando de comer, para eso parece que no es mayor de edad. Si es mayor para hacer lo que quiere, entonces que pague su universidad. Si es mayor de edad para hacer lo que quiere, entonces que miren cómo va a hacer para comer. Porque no podemos exigir libertad para unas cosas, pero ser dependiente para otras. Libre para hacer lo que quiere, pero dependiente para que me siga manteniendo. Hay jóvenes así. Es que yo ya soy independiente, yo soy mayor de edad, yo ya tengo mi propio apartamento, papá, ¿me da para el arresto? ¡Qué libertad tan bonita! ¡Qué independencia tan buena! Libre para hacer lo que quiere, pero dependiente para poder vivir. ¿Y quiénes nos llevan a eso? Jesucristo dijo, ya me di cuenta de su astucia. Ya me di cuenta que ustedes simplemente me quieren hacer caer. Se necesita tener discernimiento para saber quiénes de los que andan con nosotros en realidad quieren nuestro bien. No todos de los que andan con nosotros van a querer que nosotros prosperemos, que nosotros triunfemos. Muchos de ellos están solamente con nosotros, pero esperando a qué hora caemos. Muchos de los de allá afuera están pendientes de su matrimonio, pero no para ayudarle a que crezca, sino para mirar a qué hora se acaba, a qué hora se destruye. Porque el mundo no le gusta vivir bajo autoridad. Al mundo le gusta mandar, pero no le gusta obedecer. Y los seres humanos somos así. Nos gusta mandar. Aquí el que mando soy yo, sí, pero lo que le cuesta es obedecer. Si a mí me gusta mandar, también tengo que aprender a obedecer. El que manda bien es porque sabe obedecer. De lo contrario, no. Cae en esa injusticia. Primero, ¿qué debo hacer? Hablar con sabiduría. Segundo, evitar discusiones vanas. Tercero, reconocer que Jesucristo es Hijo de Dios y por lo tanto nuestra cabeza. Cuarto, entender que no todos quieren nuestro bien. Quinto, tener discernimiento para saber en realidad en quién puedo confiar. Tener discernimiento para poder detectar quién de los que anda con nosotros lo único que está buscando es la oportunidad de ponerme zancadillo y de hacerme caer. Sexto, tener equilibrio en lo que hacemos. Versículo 25. Entonces les digo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estamos en este mundo, trabajamos con gente del mundo. Muchos de nuestros patrones son del mundo, los clientes son del mundo. Pero tengo que tener equilibrio. No puedo solamente hacerme el cristiano y olvidarme de las cosas del mundo. Ni puedo solamente vivir en función del mundo y olvidarme de Cristo. Tengo que mantener un equilibrio. Tengo que tener equilibrio en todo lo que haga. No puedo estar ni para un lado ni para el otro. Hay gente que dice que yo vivo por fe. No, es un vago que no quiere trabajar. Hay gente que no le gusta trabajar y su pretexto es que vive por fe. Y algunos no viven por fe, viven de los papitos. Algunos no viven por fe, viven de lo que otros pueden darle.
Vivir por fe sería servirle al Señor tiempo completo y que sea Él quien se encargue de Él, eso es otra cosa. Pero hay gente que no hace nada, hay gente que es vago y argumenta que vive de la fe. Debo tener equilibrio. No puedo meterme de lleno en el mundo y olvidarme de Cristo, quien es el que me cuida, me guarda y me protege, ni tampoco en pretexto de que estoy en las cosas de Dios, olvidarme de las responsabilidades sociales que yo puedo tener y que he adquirido. Yo no puedo ser un mal padre en pretexto de que le sirvo a Dios. Antes, por lo contrario, si le sirve a Dios, tiene que ser ejemplo como padre. Yo no puedo ser un mal empleado porque argumento que soy cristiano. Si soy cristiano, antes por lo contrario, tengo que ser el mejor empleado. Tengo que ser el mejor empleado, tengo que ser ejemplo. Séptimo y último punto, debo evitar la hipocresía y también a los hipócritas. En el versículo 45 al 47, ¿qué dice? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, porque devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Yo no puedo orar solamente por tapar algo que yo estoy haciendo. Yo no puedo vivir de la hipocresía, ni en lo espiritual, ni en lo secular. Ni puedo andar con gente hipócrita porque ellos terminan haciéndonos a nosotros hipócritas. Nosotros tendemos a parecernos a las personas con quien andamos. La autoridad tiene que ser legal. Yo no puedo actuar con hipocresía, de lo contrario no es autoridad. La autoridad no se impone, la autoridad se ejerce. La autoridad se transmite, pero a través de la obediencia. Se transmite a través del ejemplo y a través del enseñar. Si usted quiere que sus hijos le obedezcan, enseñen. Y si es pequeño, qué mejor. Es mucho más fácil enseñarle a alguien cuando es un niño a cuando ya es un adulto. El adulto ya va a ser más difícil. Porque todos esos años en los cuales estuvo acostumbrado a hacerlo mal, ahora es difícil que en unos pocos meses, en unos pocos años, usted y yo tratemos de corregir lo que en años no hicimos. Ya va a necesitar más paciencia. Así que si usted tiene sus hijos pequeños, aproveche. Y ahí en pequeños empiece a formarlos, a enseñarles cómo es que usted quiere verlos cuando sean grandes. Ahora usted en pequeño, usted puede formar en ellos lo que usted quiere ver cuando ellos sean grandes. Lo que haga ahora en pequeños es lo que ellos serán en grandes. Si usted les permitió ciertas cosas y libertades en pequeño, eso seguirá siendo en grande. Solamente que en grande se va a notar. En pequeño usted dice pobrecito, pobrecita, déjelo que lo haga. En grande ya va a causar problemas, va a causar dificultad. No todas las cosas se consiguen gritando. La verdadera autoridad no se impone, se ejerce, enseñando y siendo ejemplo. Enseñemos más que gritar y que imponer. Amén. Démosle la gloria a su Padre.